están en estos 3 casos a decidir respecto a su propia situación. Vamos a seguir muy atentos a este tema, pero también vamos a otro, ¿no? El Centro de Estudios de Libertad y Desarrollo determinó que el 91% de los padres prefiere calidad sobre gratuidad en la educación. Esto en base a una encuesta telefónica que se hizo a cerca de 1000 padres. Vamos a conversar de las cifras de estos resultados. Estamos con Alejandra Candia, directora del Programa Social del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya adelantábamos ahí parte de uno de los resultados que quizás llaman más la atención, ¿no? Cuando se le pregunta a padres apoderados respecto a qué es lo que prefieren, ellos dicen ampliamente calidad por sobre gratuidad. ¿Era un resultado que ustedes esperaban? ¿Cómo leen, hacen la lectura de ese resultado? Bueno, primero que todo, además de gracias por la invitación, efectivamente era la primera pregunta que nosotros quisimos hacer en esta encuesta para analizar el enfoque, en el fondo, que los padres le dan a las necesidades respecto a la educación del país. Efectivamente, los resultados son ampliamente a favor de la calidad, y son transversales sin importar el tipo de establecimiento al cual el padre tiene a su hijo. Ya, es decir, tanto los papás de colegios en el fondo municipales, particulares subvencionados y particulares pagados que fueron encuestados, sobre el 90% prefieren en el fondo que cualquier tipo de reforma esté enfocada en la calidad y no en la gratuidad. Ahora, Alejandra, ¿cómo se plantea esta pregunta? Porque me entra la duda respecto a si uno le preguntan qué prefiere, calidad, gratuidad, uno podría decir siempre calidad, ¿no? Pero cuando esa gratuidad va a ir acompañada de calidad, finalmente no hay ahí una especie de distorsión respecto a cuál es el pensamiento real de los apoderados. Más bien, en el fondo, lo que intenta hacer esta pregunta es hacerle elegir a los padres entre ambos atributos, y en cierta forma, al darnos cuenta que el atributo preferido de los padres es la calidad, nuestro planteamiento va solamente a enfocar en el fondo la atención al ministerio para que cuando plantee la reforma explique cómo, si bien él podría estar ofreciendo gratuidad, cómo esa gratuidad va efectivamente acompañada de calidad, que es la mayor preferencia que tienen los padres, y no solamente los padres, sino que ya varios expertos han planteado sobre la mesa la idea de tratar de entender cómo esta reforma estaría en el fondo mejorando la calidad de la educación del país. Ahora, cuando se habla de gratuidad y se hace ahí una pregunta respecto a qué harían los padres o en qué destinarían esos dineros que actualmente utilizan, por ejemplo, para un copago en un colegio particular subvencionado. Ustedes también tienen resultados respecto a eso. Sí, ¿qué pasaría con esos dineros que actualmente se destinan a educación? De hecho, eso también para nosotros resulta un llamado de atención bien importante, porque encontramos que la mayoría de los padres en el fondo destinaría esos recursos que hoy día quedan en el colegio a entregarle educación o alguna mejora en la educación a sus hijos de manera particular. Y el llamado de atención ahí va por el lado de que hoy día en el fondo establecimientos con financiamiento compartido reciben a niños vulnerables y a niños que pagan el financiamiento compartido. Y por ende, esos niños que hoy día pagan el financiamiento compartido y lo dejan en el colegio, beneficiando a los niños vulnerables que no pagan el financiamiento compartido, van a destinar esos recursos que van a ser, en el fondo, entregados por el establecimiento, van a entregar esos recursos a sus hijos de otras formas, en clases particulares, en el fondo actividades extraprogramáticas, que van a beneficiar solo a ese niño que sí tiene capacidad de pago y no va a entregar esos recursos en la escuela, donde hoy día sí acoge a niños vulnerables que terminan recibiendo también esos recursos de manera indirecta. Otro de los puntos que se ha discutido bastante en las últimas semanas en relación a esta reforma educacional tiene que ver con los criterios de selección, el seleccionar o no seleccionar a los alumnos en los distintos establecimientos. Ustedes también hicieron una consulta respecto a esta situación. ¿Cuál fue el resultado que encontraron? Ahí preguntamos, nuestra pregunta iba enfocada para entender si efectivamente, en el fondo, cómo le pegaba a los padres el tema de la selección, si efectivamente esto había sido un tema a la hora de escoger su establecimiento y si efectivamente la selección era una barrera de entrada como ha sido planteado en esta reforma. Y ahí encontramos que la mayoría de los padres, de hecho los números los tengo por acá, que un 91% de los padres encuestados señala que fue aceptado en el primer establecimiento al que postuló a sus hijos.
Y no solo eso, sino que el 86% de los encuestados no presentó ningún tipo de limitante a la hora de postular a sus hijos. Entonces, en el fondo es una respuesta tan categórica que hace pensar que de pronto la selección efectivamente no es un problema que esté afectando de manera tan relevante a una gran mayoría de los padres hoy día. ¿Y esos resultados de qué manera se ven de acuerdo del establecimiento educacional del que estamos hablando? ¿Es parejo en los distintos efectivamente, tipos de colegio? Efectivamente, en todos los tipos de establecimientos una mayoría de los padres da cuenta de que la selección no fue un tema a la hora de entregar a la hora de postular a sus hijos al colegio. Incluido en los particulares subvencionados, que es el meollo de la discusión de esta reforma. ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos principales que se deben considerar de este estudio como para tenerlos en cuenta en el debate que hay actualmente en la reforma? Bueno, yo creo que la lectura que hemos hecho en ese sentido es bien completa. O sea, en el fondo, cualquier reforma, en el fondo, el mensaje es que cualquier reforma que se plantee en esta materia tiene que estar centrada en la calidad. Las soluciones que se están planteando tenemos que entender todos. O sea, el Ministerio nos tiene que mostrar en el fondo cómo esta reforma va a aumentar la calidad de la educación en nuestro país, que es la máxima preocupación que tienen los padres hoy en día, independiente que vaya por el lado de la gratuidad, cómo esa gratuidad en el fondo va a afectar y va a mejorar la calidad, y por otro lado, en el fondo, el entregar gratuidad a los padres de los establecimientos con financiamiento compartido, que no termine generando inequidades con los niños más vulnerables, que son los que efectivamente más requieren de que la educación sea efectivamente una herramienta para mejorar sus oportunidades a lo largo de su vida. Bien, Alejandra, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Muy bien. Gracias. Chao, buenos días. Chao. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, ya estamos de regreso con más.